Y para este segmento tenemos la invitación a Karol Blenda Ilewski, economista de profesión, y que sin duda estaremos esbozando los aspectos que hacen a la economía de nuestro país. Bienvenida, doctora, un gusto tenerla en nuestro programa. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa. Buenos días, Bolivia. Bien, últimamente usted ya es una personalidad pública, se ha viralizado bastante sus videos, sus intervenciones. En ese sentido, bueno, para comenzar, quisiéramos tratar temas que son de su especialidad, economía. ¿Cuáles son los problemas fundamentales en el ámbito económico del país? ¿Cómo podríamos jerarquizarlos para ir desarrollando estos temas? Doctora Ilewski, su apellido se me hace complicado, pero bueno. Sí. Mire, yo creo que todos nuestros problemas económicos empiezan en la corrupción del país. Cuando uno gasta más de lo que debe y un porcentaje bastante grande de lo que uno está generando, en lugar de ir donde tiene que ir, se va a los bolsillos de pocos, es cuando empiezan nuestros problemas económicos. Y yo creo que para solucionar la parte económica, primero tenemos que solucionar lo que es la parte social, ¿verdad? Y dentro de la parte social está la parte moral y ética de aquellos que nos gobiernan. Entonces, para poder hacer algo por el país, primero tenemos que frenar la corrupción, tenemos que frenar los problemas que nos están hundiendo prácticamente en este momento. La falta de visión de la economía y de los economistas que tenemos dentro del país es lo que nos está arruinando. Supuestamente tenemos un presidente que es economista, pero desgraciadamente no sabe ni los principios básicos de lo que es la economía, sino de otra manera el país no estaría en el estado en el que está. Lo más fácil para cualquier empresa o cualquier persona de saber dentro de economía es que nunca gastes más de lo que haces, ¿verdad? Porque si no, ahí empiezas a generar un déficit. Y ese déficit, al final de cuentas, ¿quién lo paga? No es el que está en el poder, sino es todo el pueblo y es la economía misma del país. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para arreglar el país, pero tenemos que empezar por la parte social y después crear la credibilidad dentro de lo que es el ámbito internacional de finanzas. En este momento, lo único que el señor Arce se ha dedicado a hacer es pagar la deuda externa. Y él piensa que pagando la deuda externa, ¿no es cierto?, nuestra calificación internacional va a poder subir. Pero no funciona así. Pagar la deuda externa simplemente es un pequeño porcentaje de lo que en realidad nos da nuestra calificación internacional de crédito. Y es por eso que a pesar de que él ha estado pagando la deuda externa a tiempo, nuestra calificación internacional sigue bajando y hoy en día estamos en una CCC menos, que es uno de los más bajos de toda la región. Entonces, para cambiar eso, ¿no es cierto?, en este momento no hay absolutamente nada que el MAS o el gobierno de Arce pueda llegar a hacer. ¿Por qué? Porque el mundo ya ha perdido la confianza en Bolivia y en este régimen socialista. Entonces, necesitamos cambios radicales, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la economía fiscal, dentro de lo que son las regulaciones y demás, para poder crear la confianza que necesitamos. Bien, partiendo de esta introducción, consideramos que Bolivia está económicamente hablando prácticamente, podemos decir, en el piso, porque primero no tenemos las reservas internacionales que eran el soporte importante, hemos vendido el 50% del oro, no hay divisas. No hay divisas y eso complica la situación para que organismos internacionales financiadores puedan decirnos, señores, ustedes son sujeto de crédito. ¿Cómo haríamos en esta condición? ¿Cómo seríamos capaces de atraer la inversión financiera y estos créditos internacionales cuando hemos perdido esa fortaleza que teníamos el 2014, 2015, que eran justamente nuestras reservas? Bueno, los ingresos que tú mencionas del 2014 y todos esos años, ¿no es cierto?, son la ganancia que nosotros obtuvimos de la venta de gas en su mayoría.
Y esos recursos, en lugar de ir a inversión, a más exploración y otras cosas que son fundamentales, se han ido pues a canchas de pasto sintético en todo el país y a gastos insulsos, ¿no es cierto?, como museos a Evo Morales y un montón de edificios y empresas que no son productivas y solamente generan pérdida en el país. Entonces, para poder atraer inversión, lo primero que tenemos que hacer es reevaluar la deuda externa. Tenemos que ver maneras de no estar pagando interés sobre interés, porque en este momento lo que el gobierno está haciendo es se presta dinero a intereses mucho más altos para pagar una deuda que está en intereses que son en deuda que es de interés muy bajo. Digamos, los últimos créditos que ha sacado el gobierno, los informes de los mismos diputados y demás, dicen que está pagando entre el 10 y el 12%. Entonces, ¿cómo es posible que tú puedas pagar entre el 10 y el 12%, ¿no es cierto?, para pagar una deuda que simplemente tiene un interés de 1 a 2%? Entonces, en lugar de renegociar la deuda, el gobierno lo que está haciendo es endeudarnos más y es interés sobre interés. Yo creo que el primer paso sería una renegociación de la deuda y pedir para empezar el congelamiento de la misma. Si nosotros pedimos de manera amigable y en buenos términos que nos congelen la deuda por algunos meses o incluso algunos años, ese dinero que estamos pagando en la deuda se iría a incrementar la industria que necesitamos y las acciones que se necesitan para que Bolivia vuelva a surgir. Pero no es solamente eso. Tenemos un problema fiscal que es enorme. Ellos piensan que sacando más interés y sacando más impuestos a la gente es la manera de llenar las arcas del Estado. Y eso no funciona así, ¿no es cierto? Tiene que generar la confianza dentro de las personas para que éstas quieran invertir y quieran sacar su dinero al mercado boliviano en lugar de sacarlo fuera. Entonces, para arreglar todo esto, empezamos por la deuda y luego creando la imagen necesaria y la confianza necesaria por medio de reformas fiscales y por medio de tratativas internacionales. Desgraciadamente, el gobierno de Bolivia, con los únicos países con los cuales habla o tiene una buena relación, son Venezuela, que están igual o peor que nosotros en este momento, pero ellos tienen reservas de petróleo. Irán, que en lo único que se enfocan es en la parte de seguridad, armamento y no piensan invertir un peso en el país. China, que nos da dinero, pero nos está cobrando intereses bastante altos, ¿no es cierto? Y pide concesiones, contratos y otros tipos de cosas a cambio de lo que nos da. Y tenemos Rusia, que en este momento lo único que está planeando es poner su planta nuclear en el alto y ver de ahí a dónde vamos. Entonces, hay mucho que se puede hacer, mucho que se debería hacer, pero muy poco que en realidad se hace. Bien, para entrar a temas específicos, usted ha estado mencionando las deudas de condición bilateral con Rusia, con China, etcétera. También hay deudas multilaterales. También tenemos una deuda externa. En ese sentido, ¿podríamos hacer una descripción un poco respecto a lo que viene a ser el porcentaje de nuestra deuda en relación al PIB? En este momento yo creo que la deuda externa del país, ¿no es cierto?, es todavía muy pequeña con relación al Producto Interno Bruto. Tenemos 47 mil millones de dólares de PIB o un poquito más. Y existen países los cuales se han endeudado varias veces su Producto Interno Bruto, pero tienen la confianza del mercado internacional. En nuestro caso, a pesar que nuestra deuda externa, la cual sus números no son claros, la verdad, algunos dicen que llega a los 22 mil millones, otras dicen que le debemos a la China 1.700 millones, otros dicen que es 4. Entonces, los reportes no son claros de cuánto debemos. Y parte de esa calificación mala que tenemos y parte de los problemas internacionales que tenemos es que nosotros no desglosamos lo que realmente somos y lo que tenemos. Los reportes del Banco Central antes eran casi mensuales, semanales o como sea. Hoy en día ni siquiera anuales. Entonces hay números que se encuentran del 2023, pero no del 2024 y mucho menos del 2025. Entonces, si uno no es claro en cuánto debe, cómo debe y dónde debe, ¿cómo va a poder hacer un plan estratégico
para poder solventar esta deuda. En relación a esa indefinición, creemos que es la falta de transparencia que ya es característica de este gobierno. Pero ¿qué podemos decir de la deuda interna que supera a la deuda externa? El hecho más patético es que los fondos que administraban las AFPs de pronto han ido a parar a la gestora pública por un monto estimado de, ¿cuánto? 27.000 millones de dólares. ¿No? ¿Cómo hacemos para equilibrar o sanear lo que es la deuda interna? Porque es plata de los bolivianos. Desgraciadamente, yo creo que ese dinero no lo vamos a ver más. No hay dónde lo podamos recuperar. No olvidemos que los bancos, en lo que es esta angurria de dinero que tuvieron en su momento, aceptaron contratos con el gobierno central para entregarles todas sus reservas de dólares, ¿verdad? Y ellos, porque les ofrecieron un interés bastante alto, pero en bolivianos, aceptaron dichos tratos. Pero es que el gobierno lo que hace, si es para cuestión de bolivianos, lo único que puede hacer pues es reimprimir más dinero, ¿verdad? Y si usted se fija su billetera y cualquiera se fija su bolsillo, va a encontrar cualquier cantidad de billetes nuevos recién imprimidos. Y eso no debería ser. Entonces, lo que indica que nos estamos yendo pues a una inflación. Y además de eso, está un estancamiento del crecimiento de la economía del país. Con respecto a la deuda interna, yo creo que va a ser un desastre para cualquiera que siga, para cualquier gobierno que entre el 2025, en agosto del 2025, porque reestructurar esta deuda va a ser casi imposible. Prácticamente se han farreado el dinero de los bancos, los dólares de los bancos y los dólares de la gestora y de todas las pensiones. Entonces, llegar a restituir este dinero va a ser un dolor de cabeza. Pero no es algo imposible. Cuando tenemos más gastos que ingresos, tenemos precisamente el tema del déficit fiscal, y el tema del déficit fiscal es el problema más difícil para poder encarar hoy en día, porque nos afecta el comercio internacional, la balanza de pagos, toda serie, digamos, de indicadores. Ahora, muchos están planteando, en cuanto a candidatos, recurrir al Fondo Monetario Internacional como única tabla de salvación. Otros también plantean otra forma de financiamiento, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos encarar este tema del déficit fiscal? Mire, déjeme explicarle un poquito cómo funcionan los créditos del Fondo Monetario Internacional. Generalmente estos créditos vienen ya específicos a cierta área o a cierto tipo de inversión. Digamos, yo voy al Fondo Monetario Internacional y le digo, necesito dinero. En este momento, préstame, digamos, 10 billones o 10.000 millones, lo que es en el sistema latinoamericano. Ellos nos dicen, bueno, tengo 10 billones o 10.000 millones, pero solamente tengo para caminos. Pero yo voy, pero pues no necesito para caminos, ¿verdad? Porque necesito, digamos, escuelas, necesito inversión en las empresas y unas cosas. Y ellos dicen, no, solo tengo para caminos. Y no te puedo dar para nada más que para caminos. Tendrías que esperar al siguiente año o a las siguientes gestiones para ver si tengo disponibilidad. Entonces, negociar con el Fondo Monetario Internacional viene con muchas cláusulas escondidas y de frente, básicamente, las cuales restringen el uso de este dinero. Entonces, eso de ir al Fondo Monetario Internacional es algo de los 90, principios de los 2000, digamos la era de Tuto, que es por eso yo creo que él sigue mencionando, donde él plantea ir a estas instituciones, y la cuestión es de que en estos 25 o más años desde el 2000, ¿no es cierto?, las cosas de las finanzas han cambiado totalmente y no funciona más de esa manera. Entonces, ¿qué se hace para atraer dinero? Desde mi punto de vista, lo primero que yo haría sería reevaluar la deuda externa, traer auditores internacionales y abogados de deuda, los cuales sí existen, y hacer una revisión total de la deuda que tenemos. En el 2008, el Ecuador hizo esto y redujo el 78% de su deuda externa. Esto se debe ¿a qué? De que existen cláusulas entre deudas de un lado y otro lado que a veces no se cumplen, tanto por un lado y por el otro, las cuales pueden anular el contrato y pueden hacer este porcentaje de la deuda ilegal.
Entonces, si podemos primero reajustar y pedir un ajuste de nuestra deuda y reducirla, entonces ya nos da más credibilidad y debemos menos. Entonces, esta deuda no debería ir al Fondo Monetario Internacional u otras instituciones por el estilo. Más al contrario, deberían ir a entidades financieras privadas. Fuera del país, el dinero es muy barato, se podría decir, porque hay mucho más dinero del que ellos necesitan en muchos bancos y en muchas instituciones financieras. Entonces, refinanciar esta deuda por inversión sería el mejor paso para el país, porque nos quitaríamos de la deuda y atraemos inversión. También existe... disculpe, hay mucha música por detrás. ¿Aló? ¿Me escucha? Adelante. Sí, había mucha música por detrás, está un poco para distraer la situación. Bueno, de todos modos, también existe lo que es un canje de deuda entre países. Digamos, nosotros debemos a la China, ¿verdad? Pero la China le debe a países como Alemania, a Suecia, por importaciones que ellos hacen o por otro tipo de asuntos. Entonces, lo mejor es ir, digamos, a Alemania y decir, bueno, yo tengo esta deuda con China, China te debe, canjearemos. Entonces, yo ya no debo a la China, debo a Alemania. Es un caso. No estoy diciendo que se vaya a hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, uno va a Alemania luego de eso y le dice, mira, te debo tanto dinero, ¿qué tal si te canjeo por bonos de carbón? ¿No es cierto? Por inversiones en sectores en los cuales ayudan al medio ambiente y yo sé que tú tienes un programa al respecto. Entonces, hablaremos de la deuda y perdóname este pedazo, ¿no es cierto? Te vendo este pedazo de mi deuda que tengo contigo porque voy a ser un buen chico y voy a hacer de que las empresas dejen de contaminar. Entonces, de a poquito y con acciones reales, la deuda externa puede llegar a desaparecer. Una vez que hemos hecho desaparecer la deuda, ¿no es cierto? Y hemos mostrado al mundo de que somos personas fiables y de buen crédito y de buen manejo de nuestras deudas, entonces viene la parte difícil. Tenemos que endeudarnos más. No queda otra. No es lo que necesitamos, no es un colchón de dinero para salir adelante. Necesitamos un cielo. Entonces significa que necesitamos atraer mucho más dinero y prestarnos mucho más dinero. Entonces, estas mismas instituciones privadas y otros bancos y fondos internacionales nos dan el dinero. Pero, ¿no es cierto? Una vez que hemos sacado nuevos créditos, estos créditos tienen que ser manejados con pinzas y tienen que ir donde realmente merecen ir, que es a la industria, es al fomento de la pequeña industria, de la mediana y a proyectos que den espacio a la gente para generar trabajo e ingresos. Nuestra informalidad es bastante grande. Entonces, empecemos. ¿Necesitamos dinero para qué? Necesitamos represas dentro del país. Para el 2030 vamos a ser, en lugar de exportadores de gas, importadores de gas, lo que significa que nuestra matriz de electricidad va a estar altamente descapacitada. Entonces, el problema que el del 2030 es de que no va a haber energía eléctrica en el país. Vamos a estar peor que el Ecuador, a no ser que hagamos algo. Si nosotros empezamos a traer créditos para hacer represas dentro del país, que es algo que necesitamos urgentemente, no solamente generamos trabajo para toda la gente que va a trabajar en estos proyectos, sino también garantizamos de que tengamos agua en caso de sequías, en caso de inundaciones y generemos electricidad, lo cual ayudaría altamente a todo el país. Doctora, lo siguiente, viendo la descripción que hace de la deuda externa y la posibilidad de una renegociación y nuevamente de plantear nuevos créditos, entendemos y conocemos que el único ente financiador que le va a prestar plata a cualquier país es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? No funciona así. ¿No? Eso como un antecedente que se tiene, pero en relación a lo que hace Milei. Milei, si bien afectó al Estado, si bien afectó a los funcionarios, mínimamente va saliendo adelante con este condicionamiento, con el relacionamiento que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Superar la inflación. ¿Eso es posible en esta primera etapa de superar y evitar una inflación? En una primera etapa podríamos
hablar con este tipo de instituciones y ver cómo nos pueden prestar la plata. Pero yo creo que la reestructuración va a tener que ser desde el mismo Estado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Desde el principio, gastamos más de lo que hacemos. Entonces, tenemos que optimizar nuestros egresos. Desde un punto de vista de negocios, cuando yo voy a invertir en algo, digamos, ¿no es cierto? Una vez que yo he vendido mi producto, tengo que tener una parte para devolver el producto, otra parte para mis operaciones, pagar mis empleados, todo lo demás, y la otra parte es mi ganancia. Entonces, es un sistema donde existen 3/3. Si uno maneja la economía de esa manera, siempre va a tener dinero. Entonces, todo lo que hacemos dentro del país tenemos que mantenerlo en ese tipo de sistema. Un tercio para reponer lo que estamos gastando o lo que hemos usado. Otro tercio para nuestras operaciones y para nuestra gente, pagos y demás. Y otro tercio tiene que ir a las reservas del país. Si logramos llegar a ese tipo de economía, siempre vamos a tener dinero. Entonces, yo sé que en este momento no es fácil, pero es algo que todos los bolivianos vamos a tener que hacer. Va a costar un poquito que nos amarremos el cinturón, pero de esa manera vamos a salir adelante. Para tener más ingresos, tenemos que empezar a transformar a nuestros informales en formales. Más del 80% de la población de Bolivia está en los informales. ¿Y por qué? Porque les conviene y el gobierno no facilita que estos se vuelvan formales. Entonces, si de alguna manera ofrecemos tales garantías y cortamos los impuestos, ¿no es cierto? Más gente va a aportar a los impuestos en lugar de unos cuantos a los cuales les estrujamos hasta el último centavo que tienen. Bien, en este momento hay temas bastante sensibles. Hay una necesidad de parte de los transportistas, de los choferes, de elevar los pasajes. Entonces, el año pasado se dice que cerramos la inflación con 2 dígitos, ¿no? Eso todavía no está, como decían, transparentado, ¿verdad? Pero en los hechos se va dando esta situación. Hay un tema sensible respecto al tipo de cambio. En este momento es necesario modificar el tipo de cambio. ¿Se va a modificar o va a permanecer, digamos, por un tiempo? ¿Qué opina al respecto? El problema con el tipo de cambio es que lo estamos sosteniendo de manera artificial, ¿verdad? Y eso también afecta a nuestra economía. Es lo mismo con la subvención de gasolina. Nosotros pagamos, entonces está saliendo de nuestras ánforas, está saliendo de nuestras cuentas y es por eso que estamos en un déficit. Lo mismo, seguimos gastando más de lo que producimos. Entonces, el tipo de cambio debería dejarlo fluir, subir y bajar a lo que es la demanda del mercado. El mercado tiende a regularse por sí mismo. ¿No es cierto? No es que uno pueda poner presión y esto va a cambiar lo que está pasando. No funciona así. En todo momento, en cualquier mercado, el mercado solito se nivela y busca su nivel de optimización. Entonces, si nosotros agarramos, digamos, el primer día de gobierno, uno dice, ¿cuál es el cambio paralelo? Digamos que sea 11.5. Entonces, el bolsín regresa y tiene que empezar en 11.5. Podríamos decir 11.5 para la venta, 11.4 para la compra. Si ese es el caso y el boliviano se ve seguro con la venta y compra de sus dólares, ellos mismos empiezan a sacar lo que tienen bajo el colchón, escondido en los aguayos, en sus tapados y demás, y inyectan al mercado. Pero para que esto ocurra, nuestra misma banca tiene que garantizar que si uno pone en dólares, saca en dólares, ¿verdad? Y eso va a ayudar a que nuestras cuentas empiecen a subir y nuestros dólares no se vayan al extranjero. ¿Por qué? Muchos exportadores, una vez de que han sacado sus productos, en lugar de recibir los pagos en una cuenta de Bolivia, lo que hacen es tienen sus cuentas en Miami, en Panamá, en offshore banking, que se llama fuera del país, en los cuales ahí ellos depositan y dejan sus dólares. Entonces ya no entra al país. Este pegado artificial que se tiene hoy en día en Bolivia, que está entre los 6.86, 6.94, dependiendo qué banco uno vaya o qué bolsín del día uno esté viendo, ¿no es cierto? Debería desaparecer.
Lo ideal es empezar con lo que el mercado paralelo dice como una base y luego dejar fluir y ver cómo es que uno sube o baja el precio. Pero para eso, ¿no es cierto?, necesitamos pues, reservas en el banco central y estos que paguen lo que se vaya a comprar y vender. Muy bien, realmente este es un tema que se podría abordar más, pero por factores de tiempo le vamos a poner un paréntesis y agradecer a la economista Karol Blenda Ilievski, quien de alguna forma va transitando o también visibilizando las posibilidades del manejo de la economía. Bien, a tiempo de despedir, usted ya es un personaje público. La última pregunta, ¿va a ser candidata de alguna organización política? Mire, nosotros hemos presentado nuestro partido político, nuestra propia sigla, CORE, Convergencia Renovadora. Yo creo que esta semana ya recibimos los libros, ya nos ha llamado la Corte, la TCE, para llevar las computadoras y empezar a subir el software. Entonces, en las siguientes semanas nosotros vamos a tener nuestra propia sigla y propio partido. Mi partido se ha establecido con el señor Santiago Quenta, quien fue candidato a la gobernación de La Paz, y el señor Félix Santos, que es una persona muy conocida dentro de la política en Bolivia. Él fue el fundador del MAS y PCP y es una persona que está muy disconforme con lo que él llama los vendepatrias corruptos. Así también por el general Remberto Siles, una persona muy conocida dentro del ámbito militar y de los exmilitares. Entonces, nosotros vamos a tener sigla propia y eso de candidato propio estamos por definir. ¿Por qué? Porque yo veo desde mi punto de vista que la mejor opción para ganar las siguientes elecciones es tener tres frentes. Uno sería el socialismo o el masismo, agrupado como les dé la gana. Otro de los líderes tradicionales o dinosaurios que llamamos, y un tercer bloque de emergentes. ¿Por qué? Porque si solo tenemos dos bloques, ¿no es cierto?, uno de oposición y uno del oficialismo, no importa quién gane, se va a definir en las calles y vamos a tener que salir a pelear allá. Pero si existen tres bloques, en una primera vuelta la probabilidad es de que uno de los dos opositores, ya sean dinosaurios o emergentes, vaya en el segundo lugar, y en una segunda vuelta podemos llegarnos a unir y sacamos al socialismo del país. Karol Blenda Ilievski, ha sido un gusto escucharla con mayor profundidad y obviamente eso también va a convenir a la ciudadanía que tiene expectativa en la participación de las mujeres en esos comicios 2025. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego.